Geraldine Víctor, matrícula 121-2382. En estos momentos yo estaré dialogando sobre cómo están compuestas las articulaciones. En primer lugar, debemos de saber qué es una articulación. Esta es la unión entre dos o más huesos o partes rígidas del esqueleto. Estas articulaciones se dividen en tres clases, en la que se encuentran la fibrosa, cartilaginosa y sinoviales. En las articulaciones fibrosas, estas son las que se unen mediante un tejido fibroso. Son articulaciones fijas en las que los huesos están unidos por una capa de tejido fibroso blanco y de grosor variable. O sea, se caracterizan por ser inmóviles y no presentar ninguna cavidad. Estas articulaciones fibrosas se dividen en dos tipos. Está la sindesmosis y la sindesmofis dentoalveolar, o mejor conocida como gonfosis o alveolo. En la sindesmosis, esta es en la que se unen los huesos mediante una lámina de tejido fibroso, ya sea un ligamento o una membrana fibrosa. Por lo tanto, las articulaciones de este tipo son parcialmente móviles. En la clase cartilaginosa se unen mediante cartílago iliano o fibrocartílago. Corresponden a articulaciones más complejas que a su vez implican mayor rango de movimiento. De estos hay dos tipos, está el tipo primario ossicondrosis y los secundarias o sínfisis. En las primarias ossicondrosis, los huesos están unidos por cartílago iliano, el cual permite que se doblen ligeramente en las primeras etapas de vida. También suelen ser de uniones temporales, como la que están presentes durante el desarrollo de un hueso largo, en las cuales las epífisis y la diáfisis óseas están unidas por una lámina epifisaria y permiten el crecimiento longitudinal del hueso. Cuando finaliza el crecimiento, la lámina epifisaria se convierte en hueso y la epífisis se fusiona con la diáfisis. En la secundaria o sínfisis son articulaciones simples, son articulaciones fuertes o ligeramente móviles unidas por fibrocartílago, y colectivamente estas articulaciones aportan potencia y absorben los choques. Además, confieren una notable flexibilidad a la columna vertebral. Un ejemplo de esta es que estos tipos de articulaciones aparecen en la línea media e incluyen la sínfisis del pubis entre los huesos coxales y los discos intervertebrales entre la vértebra adyacente. En la clase sinoviales, estas son las más habituales y permiten movimiento libre entre los huesos que unen. Estas articulaciones también son de locomoción, típicas en casi todas las articulaciones de los miembros. Suelen ser reforzadas por ligamentos accesorios, y algunas de estas articulaciones presentan otras características distintas, como un disco articular o un menisco fibrocartilagoso, que están presentes cuando las superficies articulares de los huesos no son congruentes. Principalmente existen 6 tipos que se clasifican según su morfología de las superficies articulares o el tipo de movimiento que permiten. En primer lugar, tenemos las articulaciones planas. Estas permiten el movimiento de desplazamiento en el plano de las superficies articulares y son numerosas y casi siempre de pequeño tamaño. Un ejemplo de esto está la articulación acromioclavicular entre la acromión de la escápula y la clavícula. La clavícula es esta parte que tenemos aquí. Están los ginglimos o articulaciones trocleares, que solo permiten la extensión y la flexión de movimientos que se producen en un plano sagital alrededor
de un único eje que cursa transversalmente. Por lo tanto, son uniaxiales. Un ejemplo de esta sería la articulación del codo. El tercer tipo de esta está la articulación en silla de montar, que esta permite la abducción, la aducción, así como también la flexión y la extensión, movimientos que se producen en torno a dos ejes situados en un ángulo recto entre sí. Por lo tanto, son articulaciones biaxiales que permiten el movimiento en dos planos, sagital y frontal. También es posible realizar movimiento en una secuencia circular, sin conducción. Un ejemplo de esto sería la articulación carpometacarpiana en la base de un primer dedo, que es este que tenemos aquí, el pulgar. Como un cuarto tenemos las articulaciones elipsoideas, en esta que permite la flexión y la extensión. Bueno, es casi similar a la silla de montar. Permite la flexión y la extensión, permite también la abducción y la aducción, por lo tanto también son biaxiales. El movimiento en un plano sagital y suele ser mayor, o sea, más libre en el otro. Y por último, es posible la circunducción, como ya le dije, es similar a la silla de montar, aunque más restringidamente. Un ejemplo de esto sería la articulación metacarpofalángica de los nudillos, que es esto que tenemos aquí. Como un quinto tenemos las articulaciones esferoideas, que esta permiten los movimientos en múltiples ejes y planos, flexión y extensión, abducción y aducción, rotación medial y lateral y circunducción. Por lo tanto, se trata de articulaciones multiaxiales. También se mueve dentro de una concavidad de otro. Ejemplo, está la articulación coxal de la cabeza del fémur, esférica, rota dentro de la concavidad formada por el acetábulo coxal, que es el hueso que tenemos aquí abajo en la cadera. Y como número 6 tenemos la articulación trocoides. Esta articulación permite la rotación en torno a un eje central, por lo tanto son uniaxiales. Y también un proceso óseo redondeado que gira dentro de un anillo. Un ejemplo de esta sería la articulación atlantoaxial media. Se puede decir que el atlas vértebra C1 gira alrededor de un proceso digitiforme, el diente del axis vértebra C2 durante la rotación de la cabeza. Esto es un ejemplo de syndesmosis. Está el ligamento amarillo que conecta las láminas vertebrales adyacentes o por una membrana interósea, la cual une, ejemplo, el radio o el antebrazo o el cúbito del antebrazo. Está la syndesmosis dentoalveolar, también conocida como gomfosis o alveolo. Esta es una articulación fibrosa en la cual un proceso semejante a una clavícula queda encajado en una articulación alveolar entre la raíz del diente y el proceso alveolar del maxilar o mandíbula. La movilidad de esta articulación, un diente flojo, indica un estado patológico que afecta a los tejidos del soporte del diente.